El día de hoy vamos a ver un segundo principio que dice: pedid y se os dará. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña este principio y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Vamos a orar. Y te damos gracias, Padre, porque en esta mañana permites que nos pongamos de acuerdo contigo para poder escudriñar esta palabra, para recibir los beneficios que trae a nuestra vida, a nuestro corazón. Impulsa por medio de tu Espíritu Santo nuestro ánimo para aplicar esta palabra de vida, para poderla desarrollar en nosotros. Enséñanos a pedirte de tal forma que recibamos. Y si recibimos, enséñanos a dar. Gracias te damos porque tú estás aquí y eres tú quien nos muestra esta verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada vimos entonces un principio muy importante. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Y este principio habla de nuestra relación con el prójimo y va encaminado a que comprendamos que fuimos creados usted y yo para dar, que todos podemos ser canales de bendición para que la gracia de Dios en nosotros se manifieste y fluya con libertad en la medida en que damos y nos damos a los demás. Y como consecuencia, entre más damos, más recibimos. Solo que no debemos de poner nuestros ojos o nuestro corazón en el recibir. Sabemos que esa es la consecuencia al dar. Dios está esperando que pongamos nuestros ojos en el dar, porque Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es una bendición recibir, pero somos más bienaventurados, más felices, más plenos, más gozosos cuando damos que cuando recibimos. Pero claro que no podemos negar el beneficio que trae el dar, ya que cuando damos, Dios prospera nuestra vida. Ahora, este segundo principio, pedid y se os dará, habla de nuestra relación primeramente con Dios. El aprender a que Dios le agrada que sus hijos le pidan. Repite conmigo: a Dios le agrada que yo le pida. Esto es bien importante. Cuando nosotros platicamos con Dios, hay diferentes tipos de oraciones que levantamos ante su presencia. Oración de alabanza, oración de gracias, oración de intercesión, pero también a Dios le agrada que nos acerquemos a Él para pedir. Por eso es que está escrito: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Solo que para poder recibir a través del pedir, necesitamos conocer la forma correcta de hacerlo. Cuando nosotros damos, siempre recibiremos. Ese es un principio espiritual que se cumple. Es una ley espiritual universal. Pero cuando nosotros pedimos, no siempre recibimos. Porque en el pedir está el dar. ¿Cuántas veces le ha pedido usted algo a Dios y no lo ha recibido? A ver, levante su mano. Que no haya recibido algo que haya pedido. Y yo le haría la pregunta: ¿y por eso Dios deja de ser Dios? ¿O significa que no le ama? Muchos
que dicen ser cristianos se desaniman en su caminar con Cristo porque sienten que Dios no les respondió sus peticiones. Ven pasar el tiempo, ven pasar las situaciones difíciles en que viven. Su corazón se llena de tristeza y de desánimo por sentir que no reciben nada de parte de Dios. Y esto lamentablemente los conduce a desarrollar una fe negativa. Por ejemplo, ¿sabía usted que los papás actúan de manera similar a como actúa Dios con nosotros, sus hijos? ¿Cuántas veces los hijos le piden algo a su padre y aún teniendo el papá la capacidad, la posibilidad, la potencialidad de darle el poder, no lo hace? ¿Cuántos papás no le han dado algo a su hijo sabiendo que se lo pueden dar? Que pueden, que tienen para darle. ¿Y por no darle a su hijo usted deja de ser su padre? ¿Significa que no ama a su hijo? ¿O significa que usted como padre no existe? Posiblemente su hijo pueda decir, pues es que mi papá no me quiere, es que mi papá no me atiende, porque esos son los pensamientos que se suelen desarrollar. Pues lo mismo es con Dios. No porque Dios no nos dé, significa que no exista o que no nos ame. Posiblemente no estamos aprendiendo a pedir correctamente para recibir. Porque está el principio, pedid y se os dará. Muchas veces los padres no dan a sus hijos las cosas que les piden, no porque no les amen, sino porque no es el tiempo de darlo, o porque no es lo que les conviene, o simplemente porque el padre desea que su hijo aprenda a recibir un no como respuesta. ¿Le gusta recibir no? Pues no. Queremos que con Dios todo sea un sí y amén. Pero a veces Dios nos dice no. Y no porque no nos ame, sino porque hay una voluntad perfecta. Él sabe los tiempos y las sazones de todas las cosas. Y en ocasiones no pedimos lo que nos conviene, creemos que es lo conveniente, pero tal vez no lo es. Ahora, el aprender este segundo principio, pedid y se os dará, tiene el fin de que nos ayude a aprender a pedir de tal forma que podamos recibir, pero no nada más recibir para yo tener. ¿Qué pensaría que pedimos para recibir, para poder dar? A ver, hermano Jorge, ¿cómo está eso? Cuando nosotros pedimos, ¿para quién pedimos? Para Miguelito, dice uno, ¿no? Para Miguelito. Normalmente es para nosotros, pedimos con el propósito de obtener lo que necesitamos. ¿Y lo que necesitas, para qué es? Pues normalmente es para satisfacer una necesidad. ¿Y qué pasaría si eleváramos un poco más nuestro propósito de pedir y lo acercáramos más al propósito de Dios? ¿Qué pasaría si el día de hoy aprendiéramos a pedir para poder dar? Porque si das, ¿qué acontece? Y si pides conforme al corazón de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Por todos lados recibes. Ve los principios, cómo interactúan. ¿Te imaginas la fabulosa combinación de estos dos principios? Dad y se os dará. Pedid y se os dará. Al final, ¿qué es lo que Dios quiere? Darte, bendecirte. Cuando se combinan estos dos principios, traen a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean mucha bendición. Ya que el pedir para poder dar nos abre las puertas del corazón de Dios, porque al dar podemos pedir con autoridad, porque estamos demostrándole a Dios que estamos siendo buenos mayordomos de los recursos que nos da. Y cuando Dios nos da y lo que nos da
fluye y lo compartimos, Dios nos da más cuando le pidamos. De tal manera que como hijos de Dios, hermano, usted y yo no debemos de vivir en angustia, en preocupación, en estrechez, en desánimo, en tristeza, porque Dios nos da las herramientas para que podamos salir adelante. Y me refiero a poder obtener las bendiciones de Dios, espirituales, anímicas, físicas o materiales. No hay que pensar nada más en lo material, sino tenemos un Dios que nos quiere dar y nos quiere proveer de manera abundante, remecida y rebosante. ¿Qué le parece si aprendemos este principio? Pedid y se os dará, y dejamos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sea nuestra guía. Para poderlo aprender, necesitamos comprender varios aspectos. Número 1, solo debemos pedirle a Dios. Dígale a su compañero, solamente pídele a Dios. Ay, es que, hermano Jorge, fíjese, yo tengo problemas económicos, pues recurro a mis suegros o recurro a mis papás. Les expido un cheque y les firmo por 15,000 pesos a cobrar cuando haya fondos. Pues nunca va a haber fondos. Solemos depender de otras personas. Pero ¿qué pasaría si aprendemos a depender de Dios directamente? No depender de una relación, de algún contacto, de algún amigo, no depender del dinero, no depender de nuestros recursos, de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, sino depender de Dios. Mire, acompáñeme por favor a Salmos 2, versículo 8. El Señor nos dice, Salmos 2, versículo 8, lea conmigo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que Dios nos quiere dar todo, todo. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es sorprendente esta respuesta. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Pero para poder obtener estas bendiciones, ¿qué necesitamos hacer? Pedir, acercarnos a aquel que puede bendecir nuestra vida. La Escritura nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Acompáñeme por favor a Proverbios 8. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 21, donde nos muestra cómo en Él está la plenitud para proveernos de todo lo necesario. Proverbios 8 del 14 al 21. Son palabras de Dios. Él mismo nos está hablando y nos dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra, ¿con quién están? Conmigo, dice el Señor. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Qué hermosas palabras. Si usted necesita consejo en alguna situación difícil, ¿a quién hay que pedirle ese consejo? A Dios, porque con Él está
el consejo. Y si necesitamos inteligencia para resolver algún problema, ¿quién nos la puede dar? Dios, porque con Él está la inteligencia. Y cuando necesitamos recursos económicos, ¿quién nos los puede proporcionar? Dios, porque dice el versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. Y en el versículo 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Dios tiene cuidado de todo lo que nosotros necesitamos porque nos conoce. Y para Él valemos muchísimo. Somos su especial tesoro. Dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Él ya sabe lo que vamos a expresar con nuestros labios cuando nos acercamos a platicar con Él. Sin embargo, a pesar de que conoce nuestras necesidades, a Él le gusta que le pidamos, que se las podamos expresar. ¿O a poco usted no siente agradable cuando su hijo le dice, papito, papito chulo, ¿me cargas? Porque yo no alcanzo. Tú estás grandote, tú eres fuerte. ¿Me ayudas? ¿Y cómo se siente usted? Como King Kong, ¿no? Llega y lo abraza y lo carga y se siente usted realizado porque está haciendo una obra de amor, porque usted se está dando a su hijo. Pues lo mismo hace el Señor. Hermano, o sea que Él se siente como King Kong cuando nos bendice. Pues no, Él es Dios, pero se siente gozoso, le agrada bendecir a sus hijos. ¿Lo cree? Si necesitamos algo, Dios es la fuente de todo bien. Solo que el hombre, en vez de reconocer que por el Señor los hombres gobiernan y que Él es la fuente verdadera de toda herencia, los hombres en su codicia buscan otras fuentes para obtener lo que desean. Porque el hombre codicia para sí mismo. Y el corazón que Dios desea que desarrollemos como hijos es que si tenemos, es para dar, es para darnos. ¿Sabía que el enemigo también tiene el poder de dar? El enemigo también da. Mire, acompáñeme por favor a Mateo 4, del 8 al 10. Mateo 4, del 8 al 10. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto con el propósito de ser tentado. Comenta la Escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, si le dijo eso a Jesús, es porque tiene la autoridad. Él comentó en un pasaje paralelo, todo esto te daré porque a mí me fue dado. Él tiene poder de dar riqueza, gloria y fama. Y muchos son los que le piden a Él y las obtienen de Él, pero por codicia, no para dar, no para ayudar a otros. Porque el diablo no tiene nada que ver con el bien a otros, con el bendecir, porque él es ladrón. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo en apariencia da, pero la verdad es que él hurta. Porque si te da, después se cobra con tu vida, con tu familia, con tu felicidad. En cambio, Jesucristo te da y te da vida. Y es más, Él dio su vida para que tú y yo tengamos vida.
Es muy diferente el principio, el origen, la fuente de las cosas. Son muchas las formas y las puertas que el hombre abre para que el diablo actúe y tenga autoridad sobre uno. Cuando las personas participan en cosas que Dios desaprueba, y todo por el querer recibir para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la gente en su desesperación por tener, busca y asiste a lugares donde se les dice: curamos todo mal por difícil que sea. Triunfamos donde otros han fracasado. Realizamos magia blanca. Trabajamos la santería. Realizamos limpias. Solucionamos problemas familiares. Alejamos personas no deseadas. Le ayudamos a solucionar problemas económicos. Le ayudamos a mejorar su suerte, amarres y recuperación de parejas. Arrancamos de raíz todo tipo de brujería o maleficio. ¿Ha leído alguno de esos papeles que luego los andan boletinando? De ahí los saqué. ¿Por qué? Porque la gente anda en busca de todo esto. La gente quiere ser sana, ¿y quién no? La gente quiere ser prosperada, ¿y quién no? La gente quiere que se solucionen sus problemas conyugales, ¿y quién no? Pero ¿a quién tenemos que recurrir? Pedid y se os dará, y pedirle al Dios de los cielos, porque con Él está toda fuente de bendición, y una bendición verdadera, una bendición que enriquece y que con el tiempo no añade tristeza. Pero la gente, sin darse cuenta, se involucra en el ocultismo, en el espiritismo, en la magia, en la adivinación, en la lectura de cartas, en el tarot, en los signos zodiacales, en la ouija, la lectura de manos, del iris o del café, las loterías o hasta la brujería. Y todo por querer tener lo que le hace falta. Hasta existen sitios en internet donde se promocionan estos engaños. En las redes sociales circulan. Hay que tener mucho cuidado que están viendo nuestros hijos. La gente quiere cambiar su suerte sin saber que la suerte no existe y que uno va labrando su destino cuando aplicamos los principios espirituales de Dios. Cuando esta palabra la ponemos por obra, trae bendición a nuestra vida. Esta es una palabra que bendice. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de todas estas puertas falsas? Mire, acompáñeme a Deuteronomio 18, versículo 9 al 14. Deuteronomio 18 del 9 al 14. Comenta la palabra: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, repita conmigo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Una pausa. Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está dando instrucciones. El pueblo de Israel estaba heredando la tierra prometida, sus bendiciones. Pero esa tierra prometida fue habitada por otros pueblos, los cananeos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y todos los feos. Usted lo sabe. Y Dios los desechó. ¿Por qué? Porque hacían estas abominaciones. No se hereda nada cuando no obedecemos la palabra de Dios. Pero si nosotros aprendemos que Dios es la fuente que bendice, la fuente verdadera de toda bendición, y le pedimos y nos acercamos a Él, vamos a heredar nuestra tierra prometida. Seguimos leyendo en el versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. A nosotros no nos es permitido. La gente que practica todo esto abre las puertas para que el maligno tenga autoridad sobre sus vidas. Y se cierran las puertas de las bendiciones de Dios. Porque quienes practican todo esto son abominación para Dios. ¿Y qué significa abominación? Que Dios lo aborrece y le causa repugnancia. ¿Alguna vez has visto algo repugnante? Imagínate, lo mismo siente Dios cuando una persona participa de esto. Hubo un rey en el pueblo de Israel llamado Josías, que comprendió la importancia de sacar de su vida, sacar de su casa, sacar del pueblo de Dios todas estas abominaciones, todas estas prácticas. Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes 23, versículo 5. Segunda de Reyes 23, 5. Dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal y al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Es importante que nosotros pongamos atención en esta palabra, que revisemos nuestra casa. A lo mejor pudiera haber algún objeto, algo que se está introduciendo y que pudiera causarle repugnancia a Dios, y por eso no vivir en bendición. Si usted tiene soles, si usted tiene lunas colgadas, aquí los dice, aquí los marca, estrellas. Si hay revistas en su casa donde hay horóscopos. Ay, hermano, pero pues es que me la regalaron. Mira, es una revista Mecánica Popular, porque estoy aprendiendo. Y sí, pero en esa revista aparecen cosas que a Dios no le agradan. Pero es que, ¿qué tiene de malo? El otro día, pues, hojeándola, de repente empecé a leer: querido pececito, están por venir tiempos maravillosos a tu vida. Solo tienes que cuidar tu corazón y verás que lo que temes no te vendrá, porque la luz brillará en tu hermoso manantial. Y la gente lo lee y dice: ay, pues sí, yo soy ese pececito. Y a lo mejor usted dice: ¿qué tiene de malo? Hasta se escucha bonito. Pero así es el enemigo. ¿Qué dice 2 de Corintios 11, versículo 14? 2 de Corintios 11, 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo nunca te va a mostrar las cosas como algo desagradable. Siempre te las va a poner en charola de plata. Que te sea agradable a tus sentidos, para desviarnos de la verdad, para que caigamos en la mentira y en el engaño. ¿Y qué es lo que lleva a la gente a participar de todo esto? La codicia. La codicia. Por eso dice Santiago 4:2. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pides. Por eso el día de hoy, ¿qué nos dice el Señor? Pedid y se os dará. No tienes que andar buscando en tus propias fuerzas o en lugares equivocados lo que tú necesitas. No tienes que andar en tu propia sabiduría para obtener lo que quieres.
¿Cuánta gente dice, pues Dios, yo necesito llevar el sustento a mi casa? Y se ponen a trabajar, y está bien, es bendición de Dios, pero dejan lo más importante, dejan hasta de congregarse, dejan de buscar a Dios, porque viven en un afán. Y codician, y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no le piden a Dios, porque no descansan en Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Hermano, tenemos todo para heredar bendición. Mire, el Señor nos dice también en Proverbios 23:17, porque a lo mejor alguno dirá, hermano Jorge, yo he visto que a muchos que no conocen a Jesucristo les va muy bien. ¿Por qué? Proverbios 23:17 nos contesta, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios todo el tiempo. O sea, tú no pongas tus ojos en la prosperidad de los pecadores. El enemigo también da. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú no sabes si la fuente de prosperidad que hay en tu prójimo viene de Satanás. Y si fuera de Dios, ¿qué a ti? ¿No? Acuérdate que Dios le da a todos. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Por ejemplo, en una ocasión estaba Jesucristo enseñando una parábola. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 20. Es la parábola de los obreros de la viña, donde un padre de familia salió a contratar obreros para su viña. Y salió de mañana y contrató a algunos y convino con ellos en pagarles 1 denario el jornal. Después salió a la hora tercera y contrató a otros y les dijo, les daré lo que sea justo. Después salió a la hora novena, a la hora 11, y cuando este padre de familia llamó a todos los obreros que había contratado para hacer cuentas, llamó a los postreros, a los que habían laborado 1 hora nada más, y les pagó 1 denario. Pero cuando llegaron los que fueron contratados al inicio y trabajaron 12 horas, les pagó 1 denario. ¿Y qué cree? Se enojaron. Y dice en el versículo 13 de Mateo 20, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. Yo quiero dar a este pecador como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hermano, jamás tenga envidia de los pecadores. Gócese en la bendición que Dios le da. Y seamos agradecidos con lo que tiene y con lo que no tenemos. Usted tiene la salvación, ¿qué más quiere? Tiene la presencia de Dios viviendo en su vida. Dios quiere darnos a todos, no solamente a sus hijos, sino a los que no lo son. Y debemos comprender que Él no puede violar los principios que nos enseña. Por ejemplo, cuando nos dice en Lucas 6:30, a cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Si Jesús enseña ese principio es porque Dios lo aplica. Y aquí dice, a cualquiera que te pida. Dios a cualquiera que le pide le da. ¿A los pecadores también? Sí. ¿Se acuerda usted cuando era un pecador no redimido? Y usted se acercó a Dios y le pidió que lo perdonara. Usted como pecador se acercó a Dios para pedirle perdón. ¿Y Dios lo escuchó? ¿Y le dio su perdón? Claro que sí, se lo dio. Por eso es que Jesús comenta, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Hubo un caso de una mujer sirofenicia en Marcos 7, versículos 24 al 29, donde esta mujer se acerca a nuestro Señor Jesucristo para pedirle. Ella no era del pueblo de Dios, era una mujer gentil, pagana, sirofenicia. Vamos a leer Marcos 7, 24, para que aprendamos qué actitud tuvo Jesús con ella. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si nos hubiéramos quedado hasta ahí, uno hubiera dicho, como muchos le hacen, qué feo, ¿no? Pero mire, continuemos leyendo versículo 28. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Dios quiere atender primeramente a sus hijos, pero aún el Señor alimenta de las migajas a todos aquellos que no le conocen. Lo importante aquí es saber que Dios es la única fuente a la que debemos de recurrir. Él nos provee, Él nos bendice, Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Hermanos, si usted está enfermo, vaya primeramente a Dios, acérquese a nuestro sanador y consulte al médico. No le estoy diciendo que no vaya, pero aprendamos primeramente a buscar a Dios. Número 2, para poder pedir, debemos dar. Dígale a su compañero, para poder pedir, debemos dar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos para darle lo mejor. Y de esa manera podemos pedir. Fíjese, yo aplico el dar con el Señor. No me refiero al darle al prójimo, aunque también funciona. Porque cuando yo le doy al prójimo, Dios me da más para que dé. Pero en este momento me refiero que para poder pedir hay que dar. Hay que darle a Dios lo mejor de nosotros, darle nuestro corazón. Hermano, cuando usted se acerque en la congregación para alabar a Dios, dé su corazón. Ese es nuestro sacrificio racional. Es la manera en cómo nos presentamos y le decimos, yo te reconozco, Señor de mi vida, me postro ante ti, me humillo, vengo a rendirme, a que tú hables a mi corazón. Cuando usted le busque en oración, entréguese por completo. Cuando nosotros nos damos a Dios,
vamos a estar en una condición correcta para pedir. Porque Dios mira nuestro corazón y mira lo que le damos a Él. En Génesis 4, del 3 al 12, viene una historia que nos enseña este valor. Es la historia de Caín y Abel, dos hermanos, hijos de Adán y Eva. En Génesis 4, del 3 al 12, dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Dios. ¿Qué estaba haciendo Caín? Darle a Dios. ¿Se da cuenta? Le traía una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus vacas, de lo más flaco y feo. ¿No dice así su Biblia? Dice de lo más gordo de ellas. Una pausa, imagínese. Abel era pastor de ovejas y trajo una ofrenda para Dios. Pero él no buscó la oveja más fea. Pues a ver, la más descuidada, la que no sienta feo, la que no me duela. No, trajo la más gorda. Una barbacoa, yo creo que hubiera salido de esa oveja, ¿verdad? Tremenda. ¿Y qué dice la Escritura? Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, porque le dio lo mejor a Dios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y usted sabe la historia. Caín se levantó contra Abel y lo mató por envidia, porque Dios prefirió a Abel, pero no porque Abel le haya hecho manita de puerco a Dios, sino porque él se presentó con un corazón agradecido, ofreciéndole al Señor lo mejor. Eso es lo que Él está esperando. ¿Sabe qué es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios? Nuestro corazón. Dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que más le debemos de dar a Dios, nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Señor, yo soy tuyo, te pertenezco, te amo, te quiero honrar con mi vida, quiero obedecerte, quiero seguirte, me ofrezco a ti, me entrego a ti en ofrenda, tómame, consúmeme en tu presencia. Por lo que hizo Caín, pues en vez de heredar bendición, de poder recibir, pues heredó maldición. Le dice en el versículo 11 de Génesis 4 el Señor, después de haber matado a su hermano: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Como tú no fuiste capaz de dar lo mejor, la tierra no te volverá a dar a ti su fuerza. Fíjese cómo nos cortamos nosotros las bendiciones. Dios está poniendo a nuestro alcance principios espirituales que, si los aplicamos, hermanos, su vida va a ser fabulosa y estupenda. No significa que no tengamos pruebas, pero usted tendrá victoria porque Dios está con usted. En Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aplica mis mandamientos a tu vida. En segundo lugar, para poder pedir a Dios,
debemos darle al prójimo también lo mejor de nosotros. Ya le dimos lo mejor a Dios, ahora hay que darle al prójimo lo mejor. ¿En qué áreas? Por ejemplo, en el matrimonio. Dice en Efesios 5, 28 al 29. Yo estoy seguro que su cónyuge está esperando lo mejor de usted. Comenta, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino, ¿qué dice? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo le caería a su esposa el día de hoy que le diera un billetito de esos de los moraditos, con un 1 y 3 ceros, y que le diga, mi amor, mira, ten para tus chuchulucos? ¿Cuántos amenes? Nada más se ríe. Así, no sé si de nervios o de gozo, de que diga, qué buena idea. ¿Sabe qué va a hacer su esposa si le da eso? Se lo va a gastar en usted, varón. Le va a comprar unos tacos o va a hacer algo para arreglar la casa, porque así son las mujeres, son bien desprendidas. No me haga quedar mal. Mire, dice también en Efesios 5, del 25 al 27, Efesios 5, del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Puede ver ahí el darse? El dar lo mejor. Jesucristo se entregó, dio el 100% por su iglesia. Y Dios nos está pidiendo a nosotros como varones que amemos a la esposa de esta manera. Dice versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué nos quiere decir? Usted, varón, ofrézcale lo mejor de usted a su esposa. Ofrézcale santidad a su esposa, ofrézcale respeto, ofrézcale fidelidad en pensamiento, en palabra y en obra. Lleve a su lecho conyugal la santidad. Manténgase santo, porque si usted se mantiene en santidad, sin relación con el pecado, le está entregando a su esposa, cuando sean uno, lo mejor de usted. Y esa santidad va a bendecir a su esposa y viceversa, porque esto se aplica en ambas direcciones. Pero si hay pecado en su vida y usted es una sola carne con su cónyuge, pues es un mismo espíritu también. Y sabe, empieza una contaminación. Y si de repente ve que a su esposa no le sube el agua a los tinacos, pues a lo mejor algo está pasando. Si de repente la ve depresiva, si la ve triste, si la ve en angustia o si la ve que está de malas gritando todo el tiempo, cabe también una posibilidad de que a lo mejor algo haya en uno que le esté transmitiendo y que pudiera estar afectándola. Hermano, pero puede ser la menopausia también. Pues sí, también puede ser. Yo nada más le estoy dando una de las opciones para que la contemple, para que considere entregar lo mejor a su cónyuge, entregarse en santidad. A los hijos, por ejemplo, dice en Deuteronomio 11, versículo 18 al 21, acompáñeme por favor, Deuteronomio 11 del 18 al 21. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, es la invitación que nos hace Dios, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Se da cuenta que Dios lo que desea es bendición en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros descendientes? Y una bendición que se extienda por nuestras generaciones, a nuestras generaciones. Pero necesitamos darle lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Y es muy agradable un abrazo, es muy agradable un beso, es muy agradable llevarlo al cine, es muy agradable llevarlo al circo, llevarlo a las lanchitas, a Chapultepec. Pero es muchísimo mejor que usted ore por él, que usted lo bendiga, que usted le diga que él es su especial tesoro, que él o ella son siervos y siervas de Dios, que usted siembre sueños, que usted les dé propósitos, que usted les enseñe a soñar, que usted les dé ejemplo, que usted conviva con ellos, que usted les instruya la palabra de Dios, estando en casa, por el camino, en todo lugar, aprovechar cualquier momento para aconsejarles, porque esa va a ser su herencia, es lo que va a producir vida en ellos. Pero si como padres nada más nos conformamos en llevar el chivo a casa, la despensa, el dinero, y no hago la labor formativa de instrucción, no estoy dando lo mejor de mí. Y entonces, ¿para qué le pido a Dios sabiduría? ¿Para qué le pido que revele su palabra a mi corazón? Si no va a fluir a través de mí a favor de mis hijos. Acuérdese, para poder pedir a Dios debemos dar y dar lo mejor. Porque lo que le pidamos a Dios debe de tener un uso, una aplicación, un beneficio, no solamente en mi vida, sino en los que me rodean. Y entonces sí, el Señor va a derramar sabiduría. A mí me agrada mucho la historia del rey Salomón. Salomón, hijo del rey David, fue puesto en lugar de su padre en el trono. Y él iba a empezar a gobernar. Había una necesidad. Él se dio cuenta y dijo: Señor, dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Lo que estaba pidiendo era a favor de él o a favor de quién? Del pueblo. Y a Dios le agradó lo que pidió Salomón y le dio sabiduría para que ¿quién recibiera bendición? Todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso Dios le dio sabiduría. No nada más porque, a ver, quiero que tú seas muy sabio para ti solito. No, es para que emane esa luz delante de todos los que le rodean. Todo lo que Dios nos da es para compartirlo. En el trabajo, por ejemplo, dice Colosenses 3, 22 al 24. Dios quiere que aprendamos a dar lo mejor de nosotros en el trabajo. Colosenses 3, del 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos es como para Cristo, es darle lo mejor. Da tus mejores ideas, da tu mejor tiempo, tu mejor compromiso, tu mejor conocimiento, tus mejores habilidades. ¿Y sabes? Pues esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Da lo mejor. Dale lo mejor al gobierno. Ay, ¿cómo? Pues al gobierno, ¿cómo? ¿Ya pagaste tus impuestos? ¿Ya pagaste el predial?
Allá anda el gobierno. En este mes gratis, los que deben agua, los que deben predial, por favor, les suplico, vengan, paguen. Da lo mejor. ¿Qué pasaría si le dijeras, ¿sabe qué? Me está cobrando muy poco de agua, estoy pagando nada más 150 pesos al bimestre, póngale ahí 400. Ay, dad y se os dará. Porque, ¿verdad que es una bendición el agua? El día que haga falta, la gente se va a pelear y va a pagar fortunas con tal de tener agua. Tenemos que ser conscientes de los recursos que el Señor nos da. Por eso el Señor nos dice, dad pues al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Aprender a dar para recibir. Dice en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si usted tiene alguna deuda y no la cubre, no la paga, usted no está dando lo mejor. Y usted se está restando bendición. Posiblemente Dios no le prospera porque tiene ahí un saldo negativo, algo pendiente. Y la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Hay que pagar cualquier deuda. Y entonces eso trae bendición para poderle pedir a Dios. Número 3. Debemos de aprender a pedir. Inciso A. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. A lo mejor usted se preguntaba, ¿por qué aquí oran en el nombre de Jesús? Porque eso es lo que Él nos enseña. Dice en Juan 16, versículo 24. Juan 16, 24. Son palabras de Jesucristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo correctamente, porque es a través de Cristo que usted y yo podemos presentarnos ante el Padre. No por nosotros mismos, porque en nosotros no hay justicia. Jesucristo nos justifica a través de su sangre. Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, el Padre Celestial está viendo a Cristo en nosotros. Está viendo su sangre derramada en nosotros. Y por eso es que podemos pedir. Y por eso debemos de pedir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para que nuestro gozo sea cumplido. Inciso B. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en una ocasión, 2 discípulos de Jesús se acercaron a Él en Marcos 10:35. Marcos 10:35. Estos discípulos llamados Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, quisiéramos que nos hagas lo que pidiéremos. Porque eso es lo que decíamos, ¿no? Cuando pedimos quiero o queremos que se haga lo que pedimos. Ya vimos que no necesariamente es así. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, para que sepan con quién nos juntamos nosotros. ¿Cuál es la clase de amigos que tenemos? Que no andamos con cualquiera. Entonces Jesús les dijo, repita conmigo, no sabéis lo que pedís. ¿Se da cuenta? A veces no sabemos lo que pedimos. A veces le estamos pidiendo a Dios cosas incoherentes, tonterías, que no tienen sentido, que no hay propósito, que no hay beneficio. Les dice Jesús, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos todavía en su necedad dijeron, podemos.
Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Yo creo que empezaron a darle de coscorrones y de zapes a estos discípulos. ¿Cómo se te ocurre pedir esas cosas? Por eso debemos de aprender a pedir, porque en el pedir está el dar. Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero hay que saber pedir, saber levantar oraciones que vayan de acuerdo al corazón de Dios. Dice Santiago 4, versículos del 2 al 4. Santiago 4, del 2 al 4. Nuevamente, ya lo habíamos leído, pero dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pides, no recibes porque pides mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. ¿Para quién estás pidiendo? Para ti. No estás pidiendo para dar. Tú estás mirando en lo que tú quieres. Y dice versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ay, está fuerte. Inciso C: hay que pedir, pero con un corazón obediente. Acuérdese, la obediencia es clave para que podamos estar en gracia para con Dios. Yo sé que la gracia y la verdad ya vinieron a través de Jesucristo, pero a Dios les gusta los hijos obedientes. Dice en Juan 15, del 7 al 8, Jesús nos lo enseña. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero tienes que ser discípulo y tienes que permanecer en Jesús, en una vida de obediencia a la palabra, que la palabra permanezca en mí. No que sea un oidor olvidadizo, no que escuche los mensajes y no los aplique. La idea es que saliendo de aquí, a lo largo de aquí, a partir del día de hoy, a lo largo de nuestra vida, apliquemos este principio en obediencia. Dice Primera de Juan 3, versículos 21 al 22. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si no hay culpa, falta, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Verdad que cuando éramos niños y nos portábamos mal, no nos sentíamos con la confianza de acercarnos a nuestros papás y decirles: ¿me compras esa bicicleta? Tú me lo prometiste. Pero seguramente el papá nos decía: pero tú prometiste obedecer. Qué importante es la obediencia, para que entonces podamos nosotros recibir. Y último punto, pedir con fe. Santiago 1 del 6 al 7, esta es la última cita. Santiago 1 del 6 al 7. Dice la Escritura: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir en el nombre de Jesús, pedir conforme a su voluntad, pedir con un corazón obediente, pedir
en santidad y pedir con fe. ¿Y qué cree que va a hacer el Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Usted va a buscar el rostro de Dios y lo va a encontrar. Todo aquel que le busca, le halla. Y le hallan los que temprano le buscan con todo su corazón. Y si usted toca la puerta, el Señor le va a abrir y se le dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Y con qué propósito? Para que usted pueda dar. ¿Quiere vivir estos principios? Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo en señal de ese deseo de buscar su rostro, de decirle: Señor, aquí estamos y venimos delante de ti en esta mañana a alabarte, a bendecirte, a reconocer que tú eres la fuente de toda bendición nuestra, que si vivimos, por ti vivimos, para ti vivimos y somos. Reconocemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, del Padre de las luces. Perdónanos si de alguna manera no hemos sabido pedirte, no nos hemos acercado confiadamente, posiblemente porque no ha habido una obediencia perfecta, posiblemente porque hemos abierto puertas a la codicia, al afán, al estar buscando nada más lo nuestro, porque no hemos comprendido tus principios espirituales. Pero el día de hoy, Señor, te pedimos que tú derrames en medio de nosotros sabiduría, que tú nos muestres lo que debemos de hacer, cómo poder vivir nuestra vida en Cristo al aplicar estos dos principios: dad y se os dará, pedid y se os dará, y que en la combinación de ambos sea tu gloria fluyendo, sea tu gracia fluyendo con poder desde los cielos hacia nuestra vida, por el poder de tu Espíritu Santo, supliendo y colmando, Señor, a tu iglesia de todo bien, de toda necesidad, supliendo en lo anímico, en lo físico, en lo espiritual, de tal forma que tu gracia, Señor, nos llene y no solamente nos supla lo que nos hace falta, sino que ésta corra a través de nuestras vidas y podamos compartirla, podamos darla a los demás. Permite que en el nombre de Jesús, en la aplicación de estos principios, podamos heredar bendición y ayudar a que muchos hereden tus bendiciones. Te doy gracias, Padre, porque tú estás aquí. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y tú hablas a nuestro corazón en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué le parece si le da un abrazo a la persona que está junto a usted? Bendígale en el nombre de Jesús. Bendígale. Que el Señor le prospere, que el Señor le multiplique, que el Señor traiga en usted todas sus bendiciones a lo largo de esta semana. La paz de Dios sea con usted. Le esperamos el próximo domingo. Dios le bendice.